Hola, compañero de viaje. Permíteme hacerte una pregunta incómoda, una que quizás has estado evitando durante demasiado tiempo. ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo una mentira? Que por fuera tienes la casa, el trabajo, la pareja y la sonrisa perfecta que le vendes al mundo, pero que por dentro estás hueco, vacío. Conozco ese lugar. Es el espacio donde el alma empieza a exigir el peaje de la inconsciencia. Es el momento en el que el camino hacia afuera se agota y, por obligación, empieza el camino implosivo. Esta es una de esas historias emocionantes que vas a escuchar hoy. Un relato que te prometo no te dejará indiferente. Es la historia de Sara, una mujer que no se atrevía a mirar su propia sombra y que tuvo que enfrentarse a una crisis que ella creía que la iba a hundir, pero que, en realidad, vino a salvarle la vida. Te adelanto algo que descubrimos Sara y yo. Lo que te está destrozando hoy, mañana será la base de tu fuerza más auténtica. Si este concepto resuena contigo, o si buscas algo más que un simple cuento, te invito a que te suscribas. Es rápido y ligero. Un solo clic. Ahora sí, vamos con la historia de Sara. Sara era la definición de éxito, según los estándares de nuestra sociedad. Abogada de prestigio en un bufete importante de Madrid, un sueldo que le permitía llevar el bolso de marca y un coche que envidiarían muchos, y una agenda social que la tenía ocupada cada noche. Lo tenía todo, menos a sí misma. Ella se había construido con la firme creencia de que si mantenía el control sobre todo, sobre sus emociones, sobre su peso, sobre su pareja, sobre cada presentación en el trabajo, el dolor no podría tocarla. Era una armadura brillante, pero que no le permitía respirar. Sara vivía en un estado de alerta constante, agotada por sostener una vida que era más para el aplauso de los demás que para su propio corazón. Existe un concepto que Sara ignoraba por completo. La sombra. La sombra es todo aquello que negamos de nosotros mismos, lo que guardamos en el sótano oscuro de nuestra psique, porque nos parece vergonzoso, débil o inaceptable. Para Sara, su sombra estaba llena de rabia reprimida, de una niña aterrorizada y, sobre todo, de una profunda, dolorosa necesidad de afecto que ella disfrazaba de autosuficiencia. Sara creía que si dejaba de ser perfecta por un momento, se desmoronaría. Y la psique, compañero, es sabia. La psique, cuando no la escuchas en susurros, te habla a grisotosa y a gritos. Su implosión no llegó de golpe. Fue una lenta y dolorosa erosión. Un día, su pareja le dijo que la amaba, pero que no podía seguir con alguien que no le permitía ser vulnerable. A la semana, el estrés la postró en cama con una migraña que el neurólogo no podía explicar del todo. Y finalmente, el día que colapsó en el ascensor de la oficina, tras pasar 3 días sin dormir preparando un caso, fue cuando el universo le dijo: «Hasta aquí. Para». La crisis no fue un fracaso. Fue el acto más auténtico que Sara había permitido en años. Sara me contó. Sentía que era el fin, que había fallado en todo. El bufete me dio una baja por estrés, y mi vida social se esfumó, porque la Sara perfecta ya no estaba disponible. Era yo, sola, en mi piso de 100 metros, con el miedo lamiéndome los pies. Lo que Sara no sabía es que había comenzado el proceso de individuación, el viaje hacia el ser completo, que solo se inicia cuando la fachada se rompe. La vida la estaba obligando a integrar su sombra. Y este es el punto que quiero que entiendas tú también. Tu sombra no es tu enemiga, es tu tesoro no descubierto. Todo el poder, la valentía, la pasión que crees que no tienes, está ahí, en esa energía que usas para mantener la fachada. Si dejas de luchar contra lo que eres y lo empiezas a abrazar,
esa energía se libera. Sara pasó meses en un agujero negro. Lloraba, dormía y comía mal. Se odiaba por no ser fuerte, por haber perdido el control. Yo le dije una frase que la desconcertó. Sara, no estás perdiendo el control. Por primera vez, estás entregando la ilusión de control. Y eso es el verdadero poder. ¿Cómo salir de ese agujero? La primera herramienta que usamos fue una que se ha popularizado hoy, pero que tiene raíces profundas en la sabiduría ancestral y la neurociencia. La atención plena, el mindfulness. Le propuse un ejercicio sencillo: aceptar el momento presente, sin juicio. Cuando sientes ese nudo en el estómago, cuando la ansiedad te quema el pecho, ¿cuál es tu reacción automática? Huir, distraerte, negarlo. Pero Sara ya no podía huir. Sara, quiero que te sientes, y cuando venga el miedo no lo eches. Invítalo a sentarse a tu lado. Obsérvalo. ¿Qué color tiene? ¿Qué forma? ¿Se mueve? No intentes arreglarlo, solo conócelo. Al principio Sara lo encontraba ridículo. Es una tontería. Quiero soluciones, no ser amiga de mi pánico. Pero la práctica de la atención plena fortalece la corteza prefrontal, que es la parte sabia del cerebro, y calma la amígdala, que es el centro del miedo. Al observar sin juzgar, estás creando un espacio entre tú y tu reacción. Estás pasando de ser el miedo a tener miedo. Y ese pequeño espacio es donde reside la libertad. Sara poco a poco empezó a practicarlo. Cuando venía la tristeza se decía: «Hola, tristeza. Te veo. Te siento. Gracias por visitarme. Ahora sé que he estado descuidando algo, pero no eres la dueña de mi casa». Este proceso fue la base de su crecimiento emocional. Ella estaba aprendiendo a validar su experiencia interna, a aceptar su sombra, su dolor y su vulnerabilidad como partes legítimas de su ser. La aceptación no es resignación, compañeros. Es el primer paso de la alquimia. Es decir, sí, esto está pasando. Y ahora, ¿qué construyo con estos escombros? El siguiente paso en esta historia conmovedora fue desmantelar las creencias limitantes de Sara. Yo no le dije: «Deja de ser tan perfeccionista». Yo le dije: «Cuando recuerdas que tienes la capacidad de elegir cómo definir el perfeccionismo, ¿qué nuevo significado le das a tu vida profesional?». Sara me dijo que su creencia central era: «Si no soy perfecta, no soy digna de amor». Una creencia forjada en la infancia y reforzada por el entorno laboral. Vamos a romper esta creencia. El perfeccionismo que la destruía antes la había impulsado. Su rigidez le había dado éxito. Le propuse: «Vamos a reencuadrar. Tu rigidez no te ha fallado. Te ha traído hasta aquí. Es un motor potente, pero mal calibrado. Ahora, vamos a transformar ese perfeccionismo destructivo en excelencia con compasión». Sara sintió un alivio inmenso al no tener que odiar la parte de sí misma que la había llevado al éxito. Empezó a usar esa energía no para controlar el futuro, sino para estar presente. La rabia, que era su sombra, se transformó en la pasión y la energía para empezar a estudiar por su cuenta todas las herramientas que encontró a su alcance. La crisis le había dado un nuevo propósito. Aprendió que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Sara, en su vida anterior, tenía muchos cómos. Cómo ganar dinero, cómo tener éxito, cómo ser aplaudida, pero ningún porqué profundo. Cuando el cómo se desmoronó, no le quedó nada. El despertar interior de Sara no fue una iluminación mística instantánea, sino un lento y doloroso proceso de encontrar su ¿por qué? Y su ¿para qué? Ella empezó a preguntarse: ¿para qué me ha pasado esto? ¿Qué he aprendido de la vulnerabilidad y de la atención plena? El porqué de Sara no estaba en volver al bufete a ganar más dinero,
sino en usar todo su conocimiento legal y su experiencia en la crisis para ayudar a otras personas, desde una perspectiva de crecimiento emocional auténtico y honesto, a que no llegaran a ese colapso. Encontró un sentido de trascendencia. Y tú, que me estás escuchando, sé que en alguna parte de este relato, la historia de Sara te ha tocado. Sé que hay un momento, una emoción, una parte de esa sombra, que te resulta familiar. Te propongo algo. Detente un instante y escribe en los comentarios. ¿Qué parte de la historia de Sara o su dolor sientes que resuena más contigo? Al compartirlo, no solo estás participando, sino que estás iniciando tu propio proceso de aceptación. Te leemos. El reencuentro de Sara con su propósito fue lo que la salvó. Su despertar interior la llevó a una nueva versión de sí misma, más fuerte, no por la armadura, sino por la profunda aceptación de su fragilidad humana. La nueva Sara comprendía que el camino hacia la consciencia de unidad, que es la máxima aspiración de la espiritualidad no religiosa, empieza con la aceptación de la propia dualidad, la luz y la sombra. No se trata de eliminar el miedo, sino de integrarlo. Sara ahora es una mujer que abraza la incertidumbre. Sabe que las crisis vendrán, porque así es la vida, pero ya no las vive como un fracaso personal. Las vive como una invitación del alma a mirar más profundo, a realizar una nueva implosión para reajustar el rumbo. El verdadero cambio en Sara, y lo que hace de esta una de esas historias emocionantes que tenía que contarte, no fue que resolvió sus problemas, sino que cambió su relación con ellos. Antes, Sara veía la vida como una lista de tareas que debía completar para ser feliz. Ahora, ve la vida como una serie de oportunidades para practicar la consciencia. Esta es la esencia. La persona no está enferma, está dormida de su potencial. Y la crisis es el despertador. La neurociencia le dio a Sara la prueba de que su trabajo interno funcionaba. La meditación y la atención plena estaban literalmente recableando su cerebro, disminuyendo la reactividad y aumentando su empatía hacia sí misma. El trabajo en su sombra la hizo más compasiva con los errores de los demás, porque había aprendido a ser compasiva con los suyos. Y esto es lo que te quiero dejar hoy. Tu historia es tu mayor herramienta. Si estás pasando por algo similar a Sara, recuerda estas 3 lecciones inspiradas en su viaje. Acepta tu sombra. Esa parte oscura no se va a ir persiguiéndola. Se va a ir abrazándola. Nómbrala, conócela y pregúntale qué energía poderosa ha estado usando para la defensa que ahora puedes usar para la creación. No arregles, solo. Observa. Cuando la emoción te inunde, no te identifiques con ella. Siéntate en tu centro. Observa cómo es esa emoción en tu cuerpo. Crea un espacio. Recuerda, eres el observador. Busca el por qué y el para qué. Pregúntale a tu dolor, a tu crisis. ¿Para qué me estás visitando? ¿Qué propósito más grande debo descubrir en este momento? El sufrimiento, cuando se convierte en sentido, se vuelve soportable. Y finalmente, transformador. La historia de Sara es la historia de todos los que nos atrevemos a mirar hacia adentro. Es la prueba de que el camino implosivo, aunque doloroso al principio, es la única ruta hacia la verdad. Tu corazón no está diseñado para sostener la fachada que el mundo espera. Está diseñado para amar y para sentir. Y solo cuando te permites sentir la verdad de tu sombra, la luz de tu verdadero ser puede emerger. La transformación personal es un acto de valentía, amigas y amigos. Requiere que te atrevas a mirar de frente a esa historia emocionante que has estado viviendo en secreto. Sara dejó de ser la exitosa abogada para convertirse en la Sara auténtica. Y con ello, se convirtió en una persona capaz de inspirar a otros, no por lo que tenía, sino por lo que había superado. No se trata de volverse místico, sino de volverse auténtico,
Se trata de entender que la consciencia no es un lujo, sino una necesidad. Es la única manera de que tu alma te deje en paz para vivir tu vida. Ahora que has escuchado el viaje de Sara y que has visto cómo esa crisis la salvó y la impulsó hacia su verdadero ser, quiero dejarte con una pregunta final, una que solo tú puedes responder. ¿Qué vas a hacer con esta historia? ¿Cómo vas a usar lo aprendido para iniciar hoy mismo tu propio camino implosivo? La elección, como siempre, es tuya. Si este relato te ha inspirado, te ha dado una nueva perspectiva o te ha conmovido, te invito a realizar tu propio acto de consciencia. Dale like a este vídeo para que YouTube entienda que este tipo de mensajes profundos son necesarios en el mundo. Y, por supuesto, suscríbete a Camino Implosivo para que podamos seguir recorriendo juntos este fascinante viaje hacia adentro. Hoy quiero hablarte directamente sobre el fracaso. No el fracaso de una meta, sino el fracaso que duele más: la rendición. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces has estado a punto de lograr algo grande, algo que te prometiste a ti misma, y justo en el último momento has tirado la toalla? ¿Cuántas veces has sentido ese impulso de decir, ya no puedo más, y has vuelto a caer en la inercia de lo cómodo, de lo viejo, de lo conocido? Esta es la pregunta profunda, la que nos lleva a mirar hacia adentro. ¿Por qué te rindes? Esta no es una cuestión de falta de fuerza de voluntad. Es la historia de Daniel, un hombre brillante que se saboteaba con una precisión quirúrgica y que descubrió que su rendición no era un defecto de carácter, sino la repetición de un patrón inconsciente. Es una de esas historias emocionantes que tienes que escuchar si quieres romper ese ciclo hoy mismo. Recuerda, tu camino hacia el ser completo, tu camino implosivo, comienza con la honestidad radical. Si quieres dejar de rendirte, debes comprometerte a que el contenido de Camino Implosivo sea parte de tu rutina. No cuesta nada. Suscríbete y activa la campanita, y no te rindas en tu crecimiento personal. Vamos a adentrarnos en la historia de Daniel. Daniel era un emprendedor con un don natural para los negocios. Cada idea que tocaba se convertía en oro, pero siempre había un pero. Llevaba 3 proyectos exitosos en sus inicios, y en el momento exacto en que la empresa estaba a punto de explotar, y él iba a asegurar su libertad financiera, algo pasaba. Una discusión absurda con un socio clave, una decisión impulsiva que arruinaba un contrato, o una enfermedad repentina que lo obligaba a parar. Él no lo entendía. Decía, yo lo quiero, lo deseo, trabajo 14 horas al día. ¿Por qué, justo antes de la meta, mi propio pie se pone delante y me hace tropezar? Aquí es donde debemos invocar el concepto del autosabotaje, en el contexto de la compulsión a la repetición. Freud observó que tendemos a recrear situaciones dolorosas del pasado, no porque nos gusten, sino porque nuestra psique, en su intento inconsciente de curarse, cree que si volvemos a vivir el trauma, esta vez podremos controlarlo y superarlo. El problema es que la repetición es literal, no curativa. Para Daniel, el éxito era un territorio peligroso. En su infancia, el único momento en que su padre le prestaba atención era cuando estaba a punto de fallar o cuando estaba sufriendo. El éxito significaba ser invisible, significaba el abandono. Inconscientemente, el éxito era sinónimo de peligro. Así que, cada vez que Daniel estaba cerca de ganar, su sistema de alarma interno gritaba: ¡peligro! ¡Te van a venir a abandonar! Mejor quédate en lo conocido, en el fracaso controlado. Y Daniel, sin saberlo, se rendía. Se autosaboteaba. Compañera, tu rendición no es tu pereza. Es el resultado de tu mente queriendo protegerte de un peligro que ya no existe. La clave para el crecimiento emocional es sacar ese patrón a la luz.
Daniel y yo empezamos a verlo, no como una debilidad, sino como una estrategia obsoleta de supervivencia. El segundo concepto que usamos para ayudar a Daniel fue aprender que la mente no es una entidad mágica, es un sistema de conexiones. El famoso dicho de la neurociencia: las neuronas que se activan juntas, huir juntas, se conectan juntas, explica perfectamente el patrón de Daniel. Cada vez que Daniel se rendía, él reforzaba un circuito neuronal. Impulso de éxito igual a ansiedad de peligro igual a rendición. Este circuito se hacía más fuerte, más rápido, más automático. Se convertía en la carretera principal de su cerebro. Para Daniel, el despertar interior no significaba solo entender a su patrón inconsciente. Significaba recablear su cerebro. Necesitaba construir un camino alternativo, un circuito nuevo, de impulso de éxito. Igual a. Pausa consciente. Igual a. Acción aceptada. Aquí es donde entra la psicología transpersonal con el poder de la intención. Le dijimos a Daniel: vamos a usar la neuroplasticidad para construir un nuevo camino. Tu mente es moldeable. La herramienta más efectiva para Daniel fue el mindfulness aplicado al momento exacto de la rendición. Antes de que Daniel pudiera rendirse, venía una emoción, la ansiedad, la duda o un sentimiento repentino de no valer la pena. El patrón viejo era: el sentimiento le conducía de cabeza a un acto de autosabotaje. Le enseñé a crear un punto de anclaje o un stop en ese proceso. Un anclaje es un estímulo que te llevas a un estado mental deseado. Para Daniel, usamos su respiración y una frase de poder. El proceso de anclaje de Daniel. Reconocimiento. En el momento que sentía la ansiedad de rendirse, generalmente en el estómago, se decía: hola, patrón, te veo. No eres mi verdad, eres mi recuerdo. Anclaje físico. Detenía toda actividad y hacía 3 respiraciones profundas, lentas, sintiendo el aire en el diafragma, incluso en la espalda. Esto interrumpía el circuito neuronal de la ansiedad y activaba el sistema nervioso parasimpático, el de la calma. Anclaje mental. Al exhalar, repetía una frase que habíamos reencuadrado para él. El éxito es la seguridad que el niño que fui nunca tuvo. Transformando el peligro en seguridad. Este acto de parar y anclarse es el acto más radical de crecimiento emocional que existe. Le da tiempo al cerebro de activar el camino nuevo, el de la consciencia, antes de que el camino viejo, el de la rendición, tome el control. Si has escuchado hasta aquí, es porque sabes que tienes un patrón que quieres romper. La inercia del pasado es poderosa, pero la voluntad del presente es imparable. Te propongo que hagas una pausa ahora. ¿Qué patrón de rendición o autosabotaje sientes que te está deteniendo? Nómbralo en los comentarios. Al darle un nombre, le quitas poder. Queremos construir aquí una comunidad que se apoya en su despertar interior. Te leo abajo, valiente. El recableado mental de Daniel no fue magia. Fue práctica constante. Había días que fallaba, días que se rendía. Pero ahora, su rendición no era el final. Era solo el recordatorio de que debía volver a practicar su anclaje. El mensaje final de esta historia conmovedora es que existen herramientas que nos dan la comprensión de que no estamos condenados a repetir nuestra historia. Estamos condenados solo si nos negamos a ser conscientes de ella. El camino implosivo es el que te permite hacer un zoom hacia adentro, entender el origen de tu autosabotaje y, con la herramienta de la consciencia, trazar un camino nuevo. La rendición es solo una señal de que tu antiguo mapa mental ya no sirve. La verdadera liberación de Daniel no llegó cuando su cuarto proyecto fue un éxito masivo, sino cuando se dio cuenta de que el patrón de rendición ya no tenía control sobre él.
El éxito fue un resultado, no el objetivo. El objetivo era la consciencia. Él entendió que la espiritualidad moderna es esto: la maestría sobre la propia mente, la capacidad de elegir conscientemente dónde pones tu energía. Daniel aprendió a diferenciar el impulso de rendirse, el viejo cableado neuronal, seguía viniendo a veces, pero la respuesta, el anclaje consciente, era nueva. Tu cerebro está constantemente escuchando cómo te hablas. Si te dices, soy un fracaso, siempre me rindo, refuerzas el circuito de rendición. Si te dices, soy alguien que, en este momento, siente el impulso de rendirse, pero elige respirar y tomar un camino de acción consciente, estás construyendo un nuevo tú. No uses el ser, usa el tener o el sentir. No eres un fracaso, sientes el miedo de un patrón viejo. Para Daniel, esto significó que su transformación personal fue gradual. Dejó de buscar la perfección y empezó a buscar la acción imperfecta pero constante. Esto es el antídoto final a la rendición. La neuroplasticidad de su mente, activada por el mindfulness y nutrida por el nuevo significado del éxito, le permitió, por primera vez, ver la línea de meta no como un peligro, sino como la recompensa a su valentía interna. Él encontró su propósito, y el propósito no era el dinero, era la prueba de que podía romper su propia maldición. Y ahora, compañera, quiero volver a ti. Esta es tu historia, tanto como la de Daniel. Tienes todas las herramientas que él usó. Tienes el entendimiento del autosabotaje y tienes la capacidad de elegir un nuevo anclaje. La transformación personal es un acto continuo de no rendirse ante una vieja voz, una vieja programación. La pregunta, ¿por qué te rindes?, se transforma en ¿por qué elijo seguir adelante? La respuesta está en tu despertar interior. Está en la consciencia que has ganado hoy. No esperes a que el miedo desaparezca. Actúa con miedo. Usa el miedo como la energía que te recuerda cuánto te importa el resultado. Ahora que has escuchado esta historia de sabiduría, quiero que tomes una decisión consciente. ¿Cuál va a ser tu anclaje a partir de hoy? ¿Qué pequeña acción imperfecta pero constante vas a comprometerte a hacer para no rendirte en tu camino implosivo? Dilo en voz alta. Y por favor, si esta historia te ha movido a la acción, si te ha dado la clave que necesitabas, dale like y suscríbete a Camino Implosivo. Tu acción es la señal que le dice al universo que estás lista para el cambio. Respira profundamente. Quiero que sientas la verdad en la siguiente frase. El miedo es el único carcelero de tu vida que tiene la llave en su mano y aún así te convence de que la reja está cerrada con candado. ¿Cuántas veces has pospuesto ese sueño, ese viaje, esa conversación difícil, porque el miedo te ha puesto una mano invisible sobre el pecho y te ha dicho, ¿no te muevas? Conozco esa parálisis. Es la que nos hace sentir que el futuro es más peligroso que el presente, por muy miserable que sea nuestro presente. Hoy te voy a contar una de esas historias emocionantes que te va a volar la mente, no porque hable de una gran aventura, sino porque va de la aventura más grande. Liberarse de la propia mente es la historia de cómo yo misma me paralicé por el miedo al éxito y al fracaso, y cómo el crecimiento emocional me dio el coraje para moverme. Si sientes que el miedo es tu sombra más pesada, quédate. Este relato te dará el mapa para trascenderlo. Como siempre, antes de empezar este viaje, haz una declaración de intención. Comprométete con tu despertar interior. La forma más fácil de hacerlo es suscribiéndote a Camino Implosivo. Un pequeño acto consciente que te ancla a tu compromiso. Ahora sí, vamos a enfrentarnos a ese miedo. Mi miedo tenía un nombre y un apellido. Miedo a decidir mal.
Yo quería cambiar de carrera. Tenía un trabajo estable, pero mi alma se asfixiaba. Quería crear, quería viajar, quería vivir desde la vocación. Pero cada vez que me sentaba frente al ordenador para empezar un plan de acción, el miedo me congelaba. Me inundaba una ansiedad tan fuerte que sentía que iba a vomitar o a desmayarme. Mi cuerpo, literalmente, me gritaba: «¡Peligro! ¡Quédate quieta!». Yo creía que el miedo venía del riesgo objetivo. ¿Y si me quedo sin dinero? ¿Y si fracaso? Pero la psicología transpersonal me hizo ver que estaba equivocada. La verdadera fuente de mi parálisis era mi mente egoica. El ego es esa voz constante en tu cabeza que te define, te juzga y sobre todo te aterroriza. Para el ego, el cambio es la muerte. El ego sobrevive de lo conocido, aunque sea doloroso. Y si te atreves a cambiar, el ego te bombardea con el miedo. ¿Quién eres si no eres tu título? ¿Qué dirán de ti? ¿Eres lo suficientemente buena? Mi parálisis era el cuerpo del dolor activándose. El cuerpo del dolor es la acumulación de todo el dolor emocional no resuelto del pasado, que se reactiva cada vez que una situación presente se parece remotamente al trauma original. Yo no estaba temiendo al futuro. Estaba reviviendo el trauma de sentirme juzgada y no amada de mi infancia. Y mi cuerpo, en su sabiduría primitiva, la respuesta de lucha o huida, elegía la única opción que parecía segura: la parálisis. Mi crecimiento emocional comenzó al darme cuenta de que yo no era la voz que sentía miedo. Yo era la consciencia que observaba se tiene la voz. Aquí es donde entra en la conversación un concepto vital: el miedo a la vida y el miedo a la muerte. El miedo a la muerte es el miedo a perder la seguridad, el confort, el apego. Yo temía perder mi identidad segura, mi rutina, mi sueldo. Es el miedo a la disolución. Pero el más sutil y paralizante es el miedo a la vida. Este es el miedo a la individuación, el miedo a ser tu yo más grande, a vivir tu potencial. El miedo a la vida me decía: si tienes éxito tendrás más responsabilidad, más críticas, más soledad en la cima. Es mejor quedarte pequeña. La parálisis por miedo es, en esencia, la tensión entre estos dos miedos, y nos convierte en una historia conmovedora de potencial no realizado. La clave para romper la parálisis no es luchar contra el miedo, sino aceptarlo como energía. Mi gran momento de despertar interior llegó cuando entendí el miedo, no como un enemigo, sino como una fuerza de vida mal dirigida. El miedo es energía pura. Es la adrenalina que tu cuerpo produce para ayudarte a luchar o a huir. Si no luchas y no huyes, ¿qué pasa con esa energía? Se queda estancada, se convierte en la ansiedad que te paraliza. Mi técnica basada en el mindfulness y la neurociencia fue esta: reencuadre. Usar el lenguaje para transformar el miedo. En lugar de decir «estoy paralizada por el miedo», yo me decía «siento una gran cantidad de energía de vida en mi pecho. Voy a redirigirla hacia la acción consciente». Anclaje físico. En lugar de dejar que el miedo se expandiera, yo lo anclaba en un lugar pequeño de mi cuerpo, por ejemplo, en la punta de un dedo, y le daba permiso para estar ahí. «Está bien, miedo. Eres bienvenido en mi dedo. No tienes que ocupar todo mi pecho». Esto es pura atención plena, separando al observador de lo observado. Redirección. Me obligaba a hacer un movimiento físico diminuto mientras sentía la parálisis. Levantarme de la silla, dar un paso, abrir el ordenador. La neurociencia nos dice que el movimiento, por pequeño que sea, rompe el ciclo de parálisis de la amígdala. El miedo no desapareció, pero yo cambié mi relación con él. Cada vez que venía la ansiedad, yo decía: «Genial,
Una dosis de energía para la acción. Gracias, miedo. Y tú, si has sentido esa garra del miedo paralizarte, quiero que sepas que no estás sola o solo. Es un patrón universal del ego humano. Tómate un momento y con la honestidad que has cultivado en tu despertar interior, comparte en los comentarios. ¿Cuál es el miedo a la vida o a la muerte que sientes que más te paraliza en este momento? Nombra ese miedo para despojarlo de su poder invisible. Te leo y te acompaño en tu camino. El trabajo de la psicología transpersonal aquí es fundamental. Nos recuerda que no somos nuestro miedo. Somos el ser que está detrás, observándolo. Y ese ser es indestructible. Yo no tuve que esperar a no tener miedo para empezar mi cambio. Empecé mi cambio teniendo miedo. El coraje no es la ausencia de miedo, es la acción a pesar del miedo. El ego, al ver que el miedo no te paraliza, sino que te impulsa, empiezas a perder su control. Estás construyendo un nuevo circuito neuronal que dice: el cambio es seguro. El movimiento es seguridad. Esto es el verdadero crecimiento emocional. Es la alquimia de transformar el plomo del pánico en el oro de la acción. Mi liberación final no vino de un gran éxito, sino de una serie de pequeñas acciones. El primer artículo, el primer video grabado, la primera persona a la que le conté mi idea, todo hecho con un nudo en el estómago. Mi transformación personal fue la prueba de que el miedo es un espejismo que solo existe en tu identificación con el pensamiento. La clave final es la entrega. Rendirse, pero no a la inercia, sino al flujo de la vida. El miedo a la vida desaparece cuando te das cuenta de que la vida misma, el ser del que hablan muchos sabios y sabias, es tu verdadero soporte, no tu trabajo, no tu pareja, no tu cuenta bancaria. Cuando mi despertar interior se consolidó, entendí que el miedo era solo una ilusión de control. Yo no podía controlar el resultado de mis acciones, el éxito o el fracaso, pero sí podía controlar mi atención y mi intención en el presente. Si el miedo te paraliza, no intentes ser valiente. Intenta ser consciente. Sé consciente de la sensación en tu cuerpo, sin juzgarla. Dale permiso para estar, aceptación. Y con un pequeño acto de voluntad, redirige esa energía hacia la única cosa que puedes hacer en este momento. La pregunta no es si el miedo te va a visitar. Lo hará. La pregunta es, ¿vas a dejar que te paralice o vas a usarlo como combustible para tu próximo paso implosivo? Puedo decir que la transformación personal es el proceso de elegir la vida por encima de la parálisis. Es la decisión de que el potencial que llevas dentro vale más que la comodidad de lo conocido. Esta historia conmovedora es el testamento de que la verdadera valentía es sentir el miedo y moverse de todas formas. Tu crecimiento emocional está esperando que dejes de ver el miedo como una barrera y lo veas como un faro que te indica dónde debes poner tu energía. Ahora que has comprendido cómo el miedo te paraliza y cómo puedes usar esa energía, quiero dejarte con esta pregunta final, la más importante de todas. ¿Qué acción, por pequeña que sea, y con todo y miedo, vas a realizar hoy mismo para honrar la energía que has descubierto en ti? Dilo, planéalo y hazlo. Si esta historia ha encendido una chispa en ti, si te ha dado la clave para tu próximo movimiento, haz el acto de consciencia. Dale like y suscríbete a Camino Implosivo. Así, te demuestras que estás lista o listo para el siguiente nivel de tu propio viaje. Hoy quiero hablaros de la mentira más grande que nos contamos, esa que nos susurra: yo soy mi dolor. Cuando la vida nos golpea con una pérdida, una traición, o simplemente cargamos con el peso silencioso de la ansiedad que se repite, nuestra mente, por una necesidad biológica de explicación,
nos fusiona con esa experiencia. Empezamos a decir: soy una persona con mala suerte en el amor. Soy una persona que no puede retener el éxito. O soy alguien que no es lo suficientemente valioso. Pero, ¿y si esa identificación con el sufrimiento es la trampa invisible que te mantiene prisionero? ¿Y si el dolor que sientes no es tu esencia inmutable, sino simplemente un evento que te está sucediendo, que puedes aprender a observar y a trascender? La historia que vamos a compartir hoy es la de Elena. Elena era una mujer brillante y sensible, una arquitecta que, sin saberlo, había diseñado una prisión emocional perfecta para sí misma. Su vida era un bucle doloroso. Cada vez que iniciaba un proyecto o una relación que prometía estabilidad y felicidad, una fuerza extraña, un patrón invisible, se activaba para destruirlo, para volver al punto de partida, al sufrimiento conocido. Ella creía que era una persona destinada, casi por designio cósmico, a vivir con una capa de tristeza. Su dolor era, para ella, su identidad. Este viaje no es para curar el dolor, sino para separarte de él. Es un camino implosivo hacia tu interior para que separes al observador de lo observado. Un paso de crecimiento personal esencial que te mostrará cómo la sabiduría que reside en ti puede disolver la identificación con el sufrimiento. Si sientes que el pasado te persigue en cada nuevo intento de ser feliz, te pido que hagas un acto de transformación personal conmigo. Suscríbete a Camino Implosivo. Es el anclaje para recordar que la verdadera liberación comienza con la consciencia. Vamos con la historia de Elena. Elena era una buscadora incansable de la perfección. En su trabajo, era metódica y brillante. Pero en su vida personal, era una coleccionista de la frustración. Su mente operaba bajo una creencia silenciosa y profunda. El afecto o el éxito verdadero siempre venían con una fecha de caducidad dolorosa. ¿De dónde venía esta creencia que la hacía sabotear su propia vida? Aquí es donde entra en juego la profunda sabiduría sobre el mecanismo de la repetición. Elena había crecido en un entorno donde el amor, aunque existía, venía siempre envuelto en drama. El afecto de una de sus figuras de apego estaba condicionado por la inestabilidad emocional y las ausencias. Para su mente de niña, la ecuación que se grabó fue simple, brutal y subconsciente. Amor igual a riesgo de abandono y dolor. Al crecer, esta ecuación no desapareció. Se convirtió en un programa de supervivencia emocional. Cada vez que su vida alcanzaba un punto de calma y estabilidad, un nuevo amor, un proyecto exitoso, una amistad profunda, su inconsciente, en un intento de protegerla del dolor de ser abandonada de nuevo, activaba un mecanismo de autodestrucción. Ella buscaba la pelea, se distanciaba sin motivo aparente, o cometía errores impulsivos para que el proyecto fracasara. Ella no estaba fracasando. Ella estaba repitiendo un patrón familiar para su psique. Su mente, en un intento fallido de dominio y maestría sobre la herida original, la obligaba a volver a revivir la escena, creyendo que esta vez, al ser ella quien controlaba el final, el abandono o el fracaso, el dolor sería menor. Pero sin conciencia, el resultado era siempre el mismo. Más dolor, más frustración y el convencimiento de que el sufrimiento era su destino. La mente inconsciente no distingue entre pasado y presente. Solo opera sobre la base de la primera impronta emocional. Para Elena, la estabilidad se sentía peligrosa. La felicidad plena le parecía ajena. La repetición de su dolor era, paradójicamente, su única zona de confort emocional. El dolor que sentía Elena en el presente no era un dolor nuevo. Era el eco amplificado del dolor de su infancia. No era su dolor. Era el recuerdo de un dolor fusionado con su identidad. Ella se identificaba con la herida. Y la vida, amigas y amigos,
Siempre nos presenta la misma obra de teatro con diferentes actores, hasta que aprendemos a cambiar el guión. La clave de la transformación personal para Elena no fue la lucha contra el dolor. Fue la trascendencia de la historia que lo creaba. Y trascender la historia requiere el nacimiento de la parte más poderosa de tu ser, el observador consciente. El observador consciente es ese aspecto de ti que puede ver al personaje, Elena, con su drama, sus miedos, sus patrones de repetición, sus frustraciones, pero sin ser absorbido por ellos. Es el testigo inmutable. Cuando el dolor te absorbe, tú eres la ola que rompe en la orilla y se deshace. Cuando activas al observador, tú eres el océano vasto y profundo que contiene la ola, que le permite nacer, moverse y disolverse, sin ser afectado en su totalidad. El camino para que Elena activaras a este observador se centró en la práctica de la pausa consciente. Ante una reacción emocional intensa, como la ansiedad de sabotear una relación o la ira de sentirse incomprendida, el impulso de actuar es casi irresistible. Pero la llave de oro es crear una pausa entre el estímulo y la respuesta. En esa pausa, Elena aprendió a preguntarse: ¿quién está sintiendo esto? ¿Es mi yo adulto, consciente y presente? ¿O es la herida antigua, el eco de la niña que se sintió abandonada? Al hacer esta pregunta, el foco de la consciencia se desplaza. El dolor sigue estando, pero la identificación se rompe. El observador empieza a entender que el dolor es una sensación en el cuerpo, un conjunto de hormonas, una memoria celular. No es una sentencia de quién es ella. El dolor tiene un principio y un fin. La consciencia que lo observa, el yo observador, es la eternidad, y el dolor es solo el suceso temporal que se observa, como una nube que pasa en el cielo. Este acto de separar al yo de la historia es el verdadero despertar interior. Cuando Elena se sentía triste, el observador le decía: observo que la tristeza se activa porque he recibido una crítica. Observo que esta tristeza me impulsa a repetir mi patrón de huida o de ataque. Pero yo, el observador, que soy la consciencia, elijo no moverme, elijo no actuar bajo ese impulso. Este es el punto crucial del crecimiento personal. El observador consciente es la única fuerza capaz de romper la coacción a la repetición. Amigas y amigos, sé que esto es profundo y a veces incómodo. Quiero que hagáis una pausa ahora mismo. ¿Cuál es ese patrón doloroso que sigues repitiendo en tu vida, una y otra vez? No lo juzgues, solo nómbralo y descríbelo. Al nombrarlo, lo separas de ti y le das al observador la materia prima para trabajar. Escríbelo en los comentarios para iniciar tu transformación personal. Os leo, compañeros de camino. Volvamos a la historia de Elena. Su vida se transformó cuando dejó de ser la víctima de su historia y se convirtió en la consciencia que observa la historia. Su liberación no fue la eliminación mágica del dolor, fue la liberación de la identificación con el dolor. Al dejar de ser el dolor, Elena pudo empezar a vivir desde la consciencia que observa. Y esa consciencia, al no estar atrapada en la memoria antigua, pudo elegir respuestas nuevas y constructivas. Su nuevo mantra, que encapsula este crecimiento personal, basado en la espiritualidad y ciencia, se convirtió en su ancla. El dolor existe, es una sensación, pero yo lo contengo. Él no me contiene a mí. El dolor se convirtió en una señal, una información que le mostraba dónde debía poner atención, pero nunca más en su identidad. La historia de Elena, al igual que las enseñanzas búdicas, nos enseña que el dolor es solo una parte de la experiencia humana y que el sufrimiento es la elección de identificarse con él. La transformación personal es el fin de esa identificación. Es el momento en el que te giras y ves que la clave para la paz no está en resolver el pasado,
sino en dejar de revivirlo en el presente. El final de su historia fue significativo. Elena regresó a su trabajo y tomó un proyecto de arquitectura ambicioso, uno que la obligó a exponerse al riesgo del juicio y del posible fracaso. En un momento de estrés máximo, sintió la vieja herida, el miedo a la crítica y al abandono, llamándola a repetir el patrón de sabotaje. Las voces en su cabeza decían: «No eres lo suficientemente buena. Es mejor que te rindas antes de que te rechacen». Pero esta vez, el observador actuó con una calma inquebrantable. Ella sintió la punzada de la ansiedad, el nudo en el estómago que era la señal de la memoria antigua, pero no actuó por ella. Se permitió ser imperfecta, pidió ayuda quizá a su equipo, algo que antes le aterraba, y siguió adelante. Y al no repetir el patrón, la vida le devolvió un resultado nuevo. El proyecto fue un éxito. La victoria no fue la ausencia de la punzada de miedo. La victoria fue su capacidad de observar la punzada sin reaccionar a ella. Ese es el punto de inflexión. Amigas y amigos, la clave está aquí. No tienes que luchar contra tu dolor para ser feliz. Tienes que dejar de creer que tú eres tu dolor. Sé el observador, contén la emoción sin identificarte con ella. Ese es tu verdadero poder y la base de todo despertar interior. Espero que la historia de Elena os haya tocado profundamente. Recordad esta gran verdad. No sois vuestro dolor. Sois la conciencia que lo observa, lo contiene y elige una respuesta diferente. Este es el secreto de la transformación personal duradera. Si sientes que este mensaje te ha dado una nueva perspectiva sobre tu sufrimiento, dale me gusta y suscríbete a Camino Implosivo. Activarás la herramienta más poderosa para tu despertar interior, la capacidad de observar sin juzgar y de crear una vida libre de la coacción a la repetición.